Hola a todos, bienvenidos. Nosotros somos Grismaily Rosario y Francisco Peña y hoy vamos a estarles presentando el capítulo 6, enfocado en una de las figuras más fascinantes y debatidas de la escuela clásica, Thomas Robert Malthus. Para que tengan una idea de nuestro recorrido del día de hoy, comenzaremos conociendo quién fue Malthus y su contexto. Luego profundizaremos en su famoso ensayo sobre el principio de la población. Compararemos sus ideas con otros grandes pensadores como Adam Smith y finalmente cerraremos con las críticas a su teoría. Para empezar a entender a Malthus, primero debemos ubicarnos en su época. Como sabemos, la escuela clásica sentó las bases de la economía moderna. Dentro de ese grupo, Malthus destacó porque se atrevió a analizar problemas que siguen siendo súper relevantes el día de hoy. Por ejemplo, pero, ¿quién exactamente era ese hombre detrás de esas teorías? Thomas Robert Malthus nació en Inglaterra en el año 1766. A diferencia de otros pensadores, él no solo era economista, sino que también era un pionero en la demografía. Se formó en la Universidad de Cambridge y dedicó su vida académica a estudiar la conexión directa entre la economía, el crecimiento de la población y la pobreza. Sus ideas fueron tan contundentes que influyeron directamente en cómo los gobernadores o los gobiernos diseñaban sus políticas sociales. Su legado no se quedó solo en el siglo XIX, su influencia cruzó fronteras, convirtiéndolo en un pilar esencial para entender el desarrollo económico moderno. Y para entender exactamente cómo llegó a estas conclusiones, necesitamos revisar las bases de su pensamiento. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto, el contexto del problema poblacional. Para entender por qué Malthus pensaba así, tenemos que viajar a la Inglaterra de finales del siglo XVIII. En esta época, Inglaterra estaba viviendo un crecimiento demográfico acelerado, pero a la vez una pobreza rural alarmante. Ante esto, Malthus se hizo una pregunta clave: ¿puede la población crecer más rápido que los alimentos? Su respuesta fue un rotundo sí. Él fue el primer economista clásico en advertir esto, perdón, y esa simple afirmación cambió por completo el debate de la pobreza. Pero no todo el mundo veía el futuro de forma tan pesimista. En la otra esquina del debate estaban pensadores como William Godwin y Condorcet. Ellos eran súper optimistas y creían que el ser humano estaba en constante progreso y que la ciencia y la moral eventualmente acabarían con la pobreza. Y aquí es donde Malthus lanza la idea central. Aquí vemos la gráfica donde se ve que la población crece de manera geométrica, es decir, se multiplica súper rápido, mientras que la población no, la población de alimentos crece de manera aritmética. Su gobierno. Un ejemplo de esto fue la ley de Spinhamland del año 1795. Esta ley le daba un subsidio a los pobres para que pudieran comprar pan cuando sus salarios no alcanzaban. Cualquiera pensaría que es una buena medida, pero Malthus estaba totalmente en contra. Él argumentaba, a esto le agregamos la misma lógica que aplicó para las leyes de los pobres, que en general afirmando que solo creaba dependencia, pero Malthus no solamente habló de la población, sino también hizo un gran aporte al hablar sobre la teoría de las sobrecargas del mercado. Él fue uno de los primeros en advertir que la economía podía colapsar no solo por falta de productos, sino por exceso de ellos. Es decir, cuando se produce más de lo que la gente puede comprar, los precios caen, las empresas quiebran y se genera desempleo. Entonces, si el problema era que se producía mucho y se compraba poco, ¿cuál era la solución? Aquí entran dos de sus grandes aportes económicos. Primero, defendió el consumo improductivo, decía que el gasto de los terratenientes o del Estado era necesario para mantener la demanda viva y evitar
que sobrara productos en el mercado. Por esta misma razón, apoyó las leyes del maíz o la Corn Laws. Malthus defendía ponerle aranceles al grano importado para proteger a los agricultores, ingleses, y aseguraba que los trabajadores rurales tuvieran ingresos estables. El pensamiento de Malthus con el pensamiento de Adam Smith. Imaginen que la economía crece y que los salarios aumentan. Para Smith, esto mejora la economía, esto mejora la calidad de vida, impulsa la demanda de trabajo y a largo plazo el crecimiento económico puede mantener a todos ganando bien, pero para Malthus esto es un ciclo trágico. Él decía que si la gente le suben el sueldo, se sentirán confiados y tendrán más hijos. En unos años esa explosión de población hará que haya un exceso de trabajadores buscando empleos, lo que inevitablemente empujará los salarios hacia abajo de subsistencia, es decir, el sueldo mínimo indispensable para que un trabajador y su familia pueda sobrevivir, ni un centavo más. El crecimiento poblacional siempre será el ancla de los salarios. Con esto va a concluir mi exposición y va a continuar mi compañero Francisco Peña. Muchísimas gracias por escucharme. Muy buenas a todos, principalmente al maestro. Mi nombre es Francisco Peña y continuamos con esta presentación. En este momento les voy a hablar de lo que es la teoría de la población, leyes de los pobres y el rendimiento decreciente. Malthus resumió su teoría afirmando que la población crecía en forma geométrica mientras que la subsistencia lo hacía en forma aritmética. Debido a esto, se opuso a lo que son las leyes de los pobres, argumentando que la ayuda estatal solo eliminaba los controles naturales al hombre, resultando en más miseria a largo plazo. Esta teoría se conecta con lo que son los rendimientos decrecientes en la agricultura. Malthus creía que las mejoras a la cantidad fija de la tierra producirían aumentos en la producción cada vez menores, limitando la capacidad alimentar a una población creciente. Por otro lado tenemos lo que es la teoría de Malthus y las hambrunas. La teoría de Malthus ayuda a explicar las hambrunas al señalar la presión de la sobrepoblación sobre los recursos existentes. Sin embargo, Amartya Sen critica que este enfoque distorsiona la realidad de las hambrunas modernas, las cuales suelen deberse al problema de adquisición, es decir, la falta de ingreso o el acceso a esos recursos, y no necesariamente por una falta de producción de alimentos per cápita. Tenemos entonces lo que son las sobrecargas del mercado, por otro lado. Las sobrecargas son situaciones donde la oferta de bienes supera la demanda. Ocurren porque los trabajadores ganan solo salario de subsistencia y no pueden comprar todo lo que se producen. Mientras que los capitalistas prefieren ahorrar e invertir en lugar de consumir. Para evitar esto, Malthus proponía fomentar el consumo improductivo de los terratenientes. Las leyes del maíz eran clave porque al mantener altos los precios del grano aumentaban la renta de los terratenientes, dándole lugar al poder de compra necesario para absorber ese excedente de producción que tenían. También tenemos lo que es el desempleo. Aunque la teoría de la sobrecarga fue un primer intento para explicar el desempleo, debido a la falta de demanda total, no era una teoría de ciclo de negocios, porque Malthus la veía como una tendencia al estancamiento crónico o como una condición normal bajo el capitalismo, en lugar de una fluctuación recurrente y rítmica de la economía que existía. Ahora vamos a explicar la gráfica de salario de subsistencia. Vemos en la gráfica que en un modelo malthusiano
un incremento de la demanda de trabajo, lo que mueve la curva hacia la derecha. Inicialmente suben los salarios, pero esto provocará un aumento de la población o de la familia, y esto entonces desplazará la oferta de trabajo hacia la derecha en la misma proporción que desplazó a la demanda. El resultado final es un salario de subsistencia, el cual se mantiene constante y vuelve de nuevo al mismo ciclo, donde cualquier intento de mejora de neutralizaría, que sería neutralizado por el crecimiento de la oferta. Ahora tenemos lo que es Maxwell versus los mercantilistas y los aranceles. Los mercantilistas apoyaban los aranceles para lograr un excedente de exportaciones y así acumular metales preciosos, fortalecer el nacionalismo y financiar las guerras. Malthus, en cambio, defendía los aranceles para proteger la renta de los terratenientes, asegurando que estas clases tuvieran riqueza suficiente para realizar el consumo improductivo. Esto era necesario para estabilizar lo que eran las demandas internas. Ahora tenemos un debate en lo que tiene que ver con la población versus la producción. La evidencia histórica ha contradecido a Malthus. La producción mundial ha crecido más rápido que la producción gracias a la tecnología. Hoy se argumenta que la mejora la vida en los países pobres se debe promover la producción. Cuando los salarios reales aumentan, el costo de oportunidad de tener hijos sube, pero las familias naturalmente optan por tener menos descendientes, de lo contrario que Mastor planteaba. Y esto entonces lo que hace que disminuye el índice de crecimiento de la población. Ahora, tenemos una crítica de Mark Blaugar a Mastur. Blaugar critica o señala que la teoría de Mastur es difícil de falsificar porque sus predicciones carecen de un periodo específico. Es el desastre poblacional no ocurre. Si el desastre poblacional no ocurre, sus defensores simplemente argumentan que siempre hay que esperar y ver cuándo ocurre, que no está lejos. Esto ha permitido que la teoría sobreviva a pesar de que el progreso tecnológico ha superado constantemente sus sombríos pronósticos sobre la subsistencia. En conclusión, tenemos que Mastur tuvo el gran acierto de advertirnos sobre los límites de los recursos y el peligro de que la gente no tenga poder adquisitivo. Su error fue ser demasiado pesimista. No contó con que la tecnología y la educación nos permitirían crecer y salir del estancamiento. Hoy nos quedamos con su teoría no como una predicción de fin de mundo, sino como una gran lección sobre la importancia de mantener el equilibrio en la economía. Muchas gracias por su atención. Estuvieron con ustedes Chris Miley Rosario y Francisco Peña. Gracias.